Ah, están grabando. Ok. ¿Se cortó, Alberto? Sí, ¿no? Oh. ¿Cuál es el tema? Yo quería que él mismo presenta la revelación progresiva de Dios. Bienvenida, María. Oh, pero se cortó Alberto, justo Sí, iba a empezar y se colgó. Pero seguramente va a regresar. Sí, descansé su trabajo. Sí. Ah, ya está. Ya está. A ver, Está ingresando. tengamos paciencia con la tecnología. Ahí está, ya perfecto. Ya, me está saliendo un mensaje que justo cuando lo anulé me cerró. Ya, bueno. Buenas noches a todos. Lo que conversábamos con Asam y me solicitó era justamente hacer un tema que pudiera ser interesante, ¿no? En realidad, nunca deja de ser interesante la revelación progresiva, pero digamos, siempre es bueno volver sobre ella porque de alguna manera nos da la claridad, ¿no? Nos da la claridad de poder revisar ciertos conceptos, ver ciertos conceptos y afirmar ciertas intuiciones que muchos de nosotros siempre tenemos, ¿no? Pero que muchas veces necesitamos de alguna manera reconfirmarlas o hay veces de alguna manera ver las evidencias, ¿no? Entre comillas, las evidencias. Bueno, de acuerdo a las enseñanzas bahá'ís, obviamente el hombre inicialmente apareció sobre la tierra. Este hombre era como uno de los animalitos que estaban en el planeta y avanza en su evolución, pero llega un momento en que ese hombre, que potencialmente era un hombre, logra tomar conciencia. Y al tomar conciencia, no solamente toma conciencia de quién es, sino también de la espiritualidad que en él está contenida. Y ese hombre lo reconocemos en la historia religiosa como Adán. Está en muchas religiones o en muchas enseñanzas, está justamente ese primer hombre presente. Como nosotros provenimos de la tradición judeo-cristiana, entonces aquí en Occidente sabemos directamente que se refieren al Adán. Luego este Adán logra, digamos, formar una familia y luego de esa familia salen dos líneas, ¿no? Una línea que, digamos, uno de sus hijos que es el que cultiva, que le gusta hacer las cosas muy tecnológicamente para su época, pero del otro, digamos, es más pegado, digamos, hacia Dios. Luego, según la Biblia, dice que hay una muerte allí. Y luego nace otro hijo más. Y de ese hijo se abre toda una línea sacerdotal. O sea que hay una transmisión espiritual. Pero bueno, esas son más o menos ideas que quizás no hayan sido al pie de la letra de esa manera, pero de alguna manera nos da, digamos, a entender de que la espiritualidad estuvo desde el inicio de la humanidad. Es propia del ser humano, ¿no? Entonces, cuando el hombre toma conciencia es cuando sale del paraíso, porque en el paraíso vivía como cualquiera, dependía solamente de Dios, de sus alimentos y ya. Pero de ahí se hace responsable también de sí mismo. Y la humanidad comienza a crecer. Y Dios lo comienza a educar. Entonces, hay varias etapas, ¿no? Primeramente se forman como pequeños grupos familiares, luego se van a formar como pequeños rebaños de seres humanos que van luego a formar tribus, luego con el tiempo van a formar ciudades, luego si avanzamos un poco más van a formar naciones, y si avanzamos a la época actual ya vemos de que se está formando ya una mancomunidad mundial que recién está empezando. Entonces, vamos a ir viendo nosotros cómo a través del tiempo
van a irse formando, digamos, entonces, nosotros tenemos acá, esto es como para tener una línea de tiempo, tenemos acá a Dios y obviamente tenemos a Adán y con el tiempo de su línea viene Noé. Noé tiene a Cam, Sem y Jafet. De acuerdo a esto, Cam tiene, sus descendientes son los caimitas y ellos están relacionados con las religiones que aparecieron en África, religiones muy antiguas. En la parte, uno de los hijos de Cam es Sem, de ahí vienen los semitas, de los cuales viene Abraham. Y de la otra línea es Jafet, de la cual vienen los arios. Y ahí tenemos, dentro de la línea aria, tenemos a Krishna y posteriormente a Buda. Si vemos nosotros la línea de Sem, donde está Abraham, Abraham tiene 3 esposas. La primera es Sara, perdón, la primera es Agar, ¿no? Porque tuvo una hija, tuvo un hijo con una mujer esclava, a la cual Sara se la da como concubina a Abraham, y de esa manera tienen un hijo, eso de acuerdo a la Biblia. Y de acuerdo a Corán, Agar es su esposa, ¿no? Es decir, tiene ese nivel, o sea, no hay desnivel entre ellas. De Agar, ella tiene un hijo que es Ismael. Posteriormente, Sara tiene un hijo que es Isaac. Y cuando muere Sara, Abraham se casa con Ketura. Y de allí viene Simram. A ver, veamos. De la línea de Sara viene Isaac y luego viene Moisés, que es el que funda el judaísmo, y luego viene Jesús, que funda el cristianismo. Y de la línea de Agar está Ismael, y luego más adelante, descendiente de la línea de Ismael, aparece Muhammad, que es el que funda el Islam. Y posteriormente, descendiente de Muhammad es Bab, que es también fundador de un movimiento que se llamó Babi, precursor de la fe Bahá'í. En el caso de Ketura, de Simram, en su línea tienen a Zoroastro, ¿no? que forma la religión zoroastriana, ¿no? Con Ahura Mazda. Y más hacia adelante tenemos a Baha'u'lláh, que es el que funda la fe Bahá'í. El Bab, cuando revela su labor espiritual aquí en la tierra, menciona que otro iba a llegar y que él iba a ser el que iba a definir, ¿no? Y a enseñar todo lo que la humanidad necesitaba para esta época. Y justamente es Baha'u'lláh. Son las dos estrellas, ¿no? Precursoras de esta era, ¿no? En la cual está la fe Bahá'í. Quería manifestar también lo siguiente. Jesús, cuando viene con el cristianismo, no rechaza al judaísmo. Para el cristiano, el Antiguo Testamento es tan válido como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el testamento, las enseñanzas de Jesús. El Antiguo Testamento son las enseñanzas y los libros históricos de Moisés. Entonces Jesús no rechaza a Moisés. Y Moisés reconoce, digamos, a Abraham. Reconoce a Abraham también. Cuando viene Muhammad reconoce las enseñanzas de Cristo. ¿Me permiten un ratito, por favor? Están insistiendo. Un momentito. Está bien, Alberto. Posiblemente mientras Alberto tiene que atender una llamada de trabajo. Si alguien desea decir algo, puede. Algún comentario.
Realmente uno se sorprende como durante tantos años, miles de años, por no entender esas relaciones tan claras, tan importantes, ¿no? Históricamente la gente se ha confundido como que uno es mejor que otro, o si deja de, o si llega a reconocer el próximo, es como ha dejado de creer en el anterior, ¿no? Todas esas confusiones que se ha creado realmente es humana, no es divino, y cuando uno lo mira así en la pantalla, en ese orden, ve que todo tiene una relación y una continuación, ¿no? O sea, no Claro. estamos rechazando, a ser cristiano no se está rechazando a Moisés, o a ser Bahá'í no se está rechazando a Muhammad o Jesucristo o Moisés. Ya, ahí viene Alberto, por favor. Disculpe. Bueno, entonces Muhammad, por ejemplo, reconoce a Jesús, tal es así que en el Corán se explican muchas partes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que no eran comprendidos. Y una de las características que tiene el Corán es su defensa de María, ¿no? La madre de Jesús. Hay todo un capítulo sobre María, cosa que en la Biblia no la hay, solamente son párrafos. Luego, cuando viene Bab reconoce obviamente a Muhammad, también reconoce a Jesús, a Moisés, a Abraham. Y cuando viene Bahá'u'lláh reconoce también a todos los anteriores, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, digamos, es justamente lo que decía Sam. Bahá'u'lláh menciona que todos los enviados de Dios han venido en diferente momento, con diferentes, digamos, labores para esa época, pero que ninguno de ellos es superior al otro. Lo que él indica es que si, por ejemplo, si Moisés hubiera venido en la época de Muhammad, hubiera hecho lo que hizo Muhammad. Si Muhammad hubiera venido en la época de Cristo, hubiera hecho lo que hizo Cristo, ¿no? Si Cristo hubiera venido en la época de Krishna, hubiera hecho lo que hizo Krishna. ¿Por qué? Porque en cada una de estas etapas la humanidad se ha estado desarrollando. Por ejemplo, si nosotros vemos los libros de Krishna, vamos a ver libros de una época en que la India tenía muchas guerras y la descripción de la espiritualidad está justamente alrededor de ello. Arjuna, que es el discípulo de Krishna, él, cuando Krishna le enseña a través de lo que es una guerra, ¿no? Y cómo es que la persona que al final termina siendo una guerra espiritual y cómo uno tiene que sobreponerse a esa guerra espiritual, ¿no? Cuando viene Abraham, Abraham enseña a sus hijos que la unicidad de Dios. Y cuando viene Moisés, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, él está en una época donde, por ejemplo, había rebaños, había gente que cultivaba. Y su idioma, su lenguaje es como para esa época. Lo mismo si vemos a Zoroastro en el Cenabesta, en lo que se puede ver del Cenabesta, también tiene un lenguaje muy propio para la gente de la época. Y si vemos a Jesús con sus ejemplos sobre pescadores, sobre gente que cultiva, es también como para la época. Y lo mismo sucede con Muhammad cuando el Corán habla de acuerdo a gente que vive en el desierto y que tiene que ser educada, ¿no? Pero ya cuando vemos a Bab y a Bahá'u'lláh, ya vemos que las enseñanzas de ellos ya tienen otras concepciones, inclusive hasta de concepciones de mundos, concepciones de, de las ciencias más actuales, ¿no? Y es porque cada uno de ellos habla de acuerdo al lenguaje de la época. Otra de las características es que en cada una de estas épocas, cuando ellos han llegado, es como que han puesto la valla moral de la humanidad más arriba, como que han dejado un trabajo para que la humanidad realice y llegue hasta ese nivel, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con Moisés. Por ejemplo, si vemos Moisés, ¿cuál es el impacto en la humanidad? Él, aparte de dejar los 10 mandamientos y todas las leyes, indicaciones, hasta inclusive de cómo hacer la guerra, cómo alimentarse, cómo lavarse, ¿no? Esas 10 mandamientos sirvieron de base
todas las leyes que actualmente tiene la humanidad. A partir de allí, la humanidad se estructuró en base a leyes. Cuando viene Jesús, Jesús se preocupa por el prójimo y vemos que ahí hay una parte social muy fuerte que queda en la humanidad, en la cual es la preocupación por el prójimo. Cuando viene Muhammad, Muhammad menciona mucho el tema de Dios, la importancia de Dios y también digamos, tiene expresiones interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, menciona en el Corán que las estrellas y todo lo que existe en el firmamento son para que el hombre se oriente. Y justamente esto da origen a que se desarrolle la ciencia de la orientación a través de las estrellas. Muhammad deja, por ejemplo, que había que orientarse a la Meca para poder orar. Entonces la humanidad, donde hubiera musulmanes fuera ya de la Meca, tenían que orientarse. Entonces desarrollaron los mapas para orientarse, desarrollaron el astrolabio, ¿no? Desarrollaron una serie de herramientas para medir la ubicación. Entonces cada uno de ellos ha tenido un efecto y actualmente el efecto que tiene Baha'u'lláh sobre la humanidad es justamente el que nosotros debemos unirnos, ¿no? Entonces, y que la humanidad se va a unir en un cuerpo único. Entonces, de acá voy a poner otro, como para que comencemos a ver, ya, comencemos a ver, no creo que no cerré el anterior. Ok, esto es, ¿dónde estamos? Un momentito. Quiero abrir esto. Ya. A ver si me deja ahora sí. ¿Se ve? Sí, Alberto, se ve, amor a Dios. Ok. Miren, si nosotros comenzamos a leer los libros sagrados, vamos a ver que entre todos ellos hay una continuidad. Y hay determinados, digamos, significados que debemos conocer. Por ejemplo, Abraham era un título, ¿no? Y es conocido como el padre de las naciones. Él nace en Irak, ¿no? En el año 2080, antes de nuestra era. Y en esa época la humanidad estaba organizada en aldeas. Se considera que sus escritos están perdidos, no se tienen escritos actualmente, y enseña la obediencia a Dios. En el caso de Moisés, Moisés es salvado de las aguas. Nace en el actual Egipto en el año 1500 antes de nuestra era. La organización de la humanidad en esa época estaba en tribus. El libro sagrado es la Torá y enseña a él la ley de Dios. Jesús, ese título significa el ungido, nació en Israel actual en el año 1. En esa época la humanidad estaba ya organizada en ciudades-estados. El libro sagrado es el Nuevo Testamento, que significa la nueva alianza. Enseñó el amor al prójimo como base para practicar virtudes. Muhammad significa el alabado. Nacido en la actual Arabia en el año 622 de nuestra era, ya cuando la humanidad empieza a organizarse en naciones. El libro es el Corán, que significa recitación, y enseñó la sumisión a Dios. Baha'u'lláh significa la gloria de Dios
nacido en el actual Irán en 1844. La Organización de la Humanidad es ya hacia un gobierno mundial, hacia una entidad única que se está formando. Los libros sagrados está el Kitab Yahtaf, Palabras Ocultas, el Libro de la Certeza, los 7 Valles, etc. Y él enseña la unidad de la humanidad. Entonces, nosotros podemos, lo que yo les decía, que cuando leemos los libros sagrados vamos a ver algunas cosas que están enseñadas por cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, miren, en Moisés, ¿no? Dice, has de saber, pues, que Yahvé, tu Dios, es el Dios verdadero, es el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda la alianza y el amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto es de Deuteronomio. ¿Y Jesús qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Esto es en Romanos. Fíjese, la transmisión del amor de Dios. Muhammad dice, Él crea y recrea. Él es el indulgente, el lleno de amor, el Señor del trono, el glorioso, ¿no? Esto está en Corán, en las constelaciones. Entonces, fíjese cómo en los tres mencionan, en las tres enseñanzas mencionan el amor de Dios, ¿no? Y Baha'u'lláh dice, ahora es el momento de purificarse con las aguas del desprendimiento que han fluido de la pluma suprema y reflexionar totalmente por amor a Dios sobre las cosas que una y otra vez han sido reveladas o manifestadas. Y luego esfuérzate con todo lo que puedas por sofocar mediante el poder de la sabiduría y la fuerza de tu palabra el fuego de la enemistad y el odio que está latente en los corazones de los pueblos del mundo. Esto es del libro Epístola a los hijos del lobo. Entonces, miren, la importancia del amor a Dios está presente en Moisés, en las enseñanzas de Jesús, Muhammad y Baha'u'lláh. No hay contradicción. Moisés dice, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy, también desde Deuteronomio. En las enseñanzas de Jesús dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Muhammad dice, hay hombres que fuera de Alá toman a otros que equiparan a Él y les aman como se ama a Alá. Pero los creyentes aman a Alá con un amor más fuerte. Si vieran los impíos cuando vean el castigo, qué fuerza es toda de Alá y que Alá castiga severamente. Entonces, aquí en los tres se está hablando de la importancia de amar a Dios, ¿no? Pero un amor profundo, ¿no? Y Baha'u'lláh dice, en Palabras Ocultas, que es como el libro donde Dios habla al hombre, dice, oh hijo del ser, ámame para que yo te ame. Si tú no me amas, mi amor jamás llegará a ti, sábelo, oh siervo. ¿No? Ahí también la importancia de amar y que si es que nosotros no amamos, el amor de Dios no llega a nosotros. Y dice, oh hijo del ser, tu paraíso es mi amor, tu morada celestial, la reunión conmigo. Entra, no tardes. Esto es lo que ha sido destinado para ti en nuestro reino de lo alto y nuestro exaltado dominio. Nuevamente, vemos que entre los cuatro no hay distinción. Están dichos de maneras diferentes como para la época en su momento, pero trasciende la importancia del amor a Dios, ¿no? Para que nosotros podamos recibir esas efulgencias, ¿no? De Dios mismo.
Por ejemplo, todos los mensajeros han revelado su posición, ¿no? Dice, Jehová le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo y al que ve con claridad y al que no puede ver? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Esta parte es lo que Dios le habla a Moisés. En las enseñanzas de Jesús dice, y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni la carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús, ¿no? Lo que le está diciendo a Pedro es que el hecho que él lo reconociera como enviado de Dios, porque dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, o sea, el enviado de Dios, ¿no? Eso es algo que él lo reconoce espiritualmente y que eso viene de Dios, ¿no? Muhammad dice, en cambio borrará las malas obras y mejorará la condición de quienes hayan creído, obrando bien y creído en la revelación hecha a Muhammad, la cual es la verdadera que viene de su Señor. Entonces acá Muhammad también menciona lo mismo, ¿no? Que la revelación viene de Dios. Si nos damos cuenta, Moisés, la revelación de Moisés viene de Dios porque Dios le dice que él, ¿no? Él es el que lo va a guiar. Y en el caso de Jesús, también Jesús mismo da a conocer su posición, ¿no? Perdón, creo que lo moví. Ah, perdón. Sí, lo había movido. Entonces Jesús también da a conocer su posición y es reconocida esta por Pedro. Y Muhammad también menciona lo mismo, que lo que él enseña no es de él, es de Dios, ¿no? Bahá'u'lláh dice, de igual manera, ya que todos los mensajeros de Dios han servido como agentes de la única voluntad divina, sus revelaciones son un legado colectivo a toda la raza humana. Cada persona de la tierra es heredera legítima de la totalidad de esa tradición espiritual. La insistencia en los prejuicios de cualquier tipo no solo está dañando los intereses de la humanidad, sino que también es una violación de la voluntad de Dios para esta época, ¿no? Entonces, Bahá'u'lláh está indicándonos justamente de que esas enseñanzas que él trae son la voluntad de Dios para esta época y que no son enseñanzas de él, sino provienen de Dios. Voy a dar lectura a los siguientes. Las leyes de Dios. Y ahora escucha los preceptos y normas que yo enseño para que pongáis en práctica, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os da Yahvé, Dios de vuestros padres. No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada, para así guardar los mandamientos que Yahvé vuestro Dios, que yo os prescribo, ¿no? Entonces, acá también se menciona que hay que seguir las leyes de Dios. Y dice no quitar ni agregar nada, ¿no? Ahora, en el caso de Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente menciona lo importante de la voluntad de Dios que llega a nosotros a través de sus leyes y de sus enseñanzas. Muhammad dice, quienes se arrepienten y sirven a Alá, le alaban, ayunan, se inclinan, se posternan, ordenan lo que está bien y prohíben lo que está mal, observan las leyes de Alá y anuncian la buena nueva a los creyentes, ¿no? Alá en árabe es Dios, ¿no? Entonces, aquí está mencionando Muhammad de que aquellas personas que alaban a Dios, que cumplen la ley del ayuno, ¿no? Que oran, ¿no? Y que son rectos, ¿no?
son personas que están cumpliendo lo que Dios ha mandado, ¿no? Y por eso dice, y anuncia la buena nueva a los creyentes, o sea, enseñar lo que Muhammad enseña a los demás, ¿no? Porque eso viene de Dios. Bajaola dice, medita un momento, ¿en qué revelación divina que durante años ha estado firmemente establecida, a cuya sombra todos cuantos le han abrazado han sido criados y educados, la luz de cuya ley ha disciplinado a generaciones de hombres, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, lo que ha ordenado la humanidad han sido justamente las religiones, porque las religiones han dado estas leyes, han dado las líneas morales para el comportamiento humano, y estas enseñanzas que se han ido dando en diferentes épocas han permitido que el ser humano, del estado y la condición originaria a la que se encontraba, se fuera poco a poco refinando. Entonces vemos también acá, fíjense, estos son extractos sacados de libros sagrados, en los cuales no se encuentra contradicción entre ellos, ¿no? Y referente a la unicidad de Dios, por ejemplo, en las enseñanzas de Moisés dice, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me han enviado a vosotros. Me ha enviado a vosotros. ¿Por qué? Porque Dios es solamente Dios, no hay nadie más igual que Él. Y las enseñanzas de Moisés son solo de Dios. En lo de Jesús, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? O sea, manifiesta nuevamente la unicidad de Dios. Y dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, ¿a qué lo recibiréis? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, ¿no buscáis la gloria que viene de parte del Dios único? Entonces, ahí también menciona justamente el hecho de que Dios es uno y que muchas veces los hombres se confunden y siguen las enseñanzas de personas, ¿no? De otras personas, pero que las enseñanzas de Dios son únicas. Muhammad dice, y él es Alá, uno, Dios el Eterno, no ha engendrado ni ha sido engendrado, no tiene par. Entonces Muhammad acá está enseñando que Dios no ha sido engendrado ni ha engendrado, es único en su especie. No es único, Él no tiene sin igual en toda la creación. Más bien Él nos ha creado a todos nosotros. Y Bajao le dice, y ahora respecto a tu referencia a la existencia de los dioses, cuidado, cuidado, que no seas llevado a unir socios al Señor tu Dios. Él es y ha sido desde siempre uno y solo, sin par o igual, eterno en el pasado, eterno en el futuro. Separado de todas las cosas, siempre existe, inmutable y subsistente de sí mismo. Él no ha designado a ningún asociado para sí en su reino, a ningún consejero para que le aconseje, a nadie que pueda compararse a él, nadie que rivalice su gloria. Todos los átomos del universo atestiguan esto, y más allá de ellos, los moradores de los reinos en lo alto, quienes ocupan las más exaltadas posiciones y cuyos nombres son recordados ante el trono de gloria. Vemos aquí igualmente, por ejemplo, Bahá'u'lláh se refiere, por ejemplo, a los átomos, un lenguaje mucho más actual, pero menciona también, igual que Muhammad, que Jesús y Moisés, que ellos vienen en nombre de Dios, ¿no? Entonces, Dios es único y está aparte. Ellos vienen en nombre de Dios. El mundo de Dios, los mundos de Dios. Por ejemplo, Moisés dice, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca
os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Está hablando de los mundos de Dios. Y Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, Jesús está hablando de que hay otros mundos, aparte de este, ¿no? Y que en ese mundo, digamos, son moradas y que Él va a preparar esas moradas para nosotros. Y también menciona que, y vendré otra vez, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante. Muhammad dice, anuncia a los que creen y practican las buenas obras que tendrán por moradas jardines, regados de corrientes de agua. Cada vez que tomen algún alimento de los frutos de estos jardines, exclamarán, he aquí los frutos con que nos alimentamos en otro tiempo, pero solo tendrán apariencia, ¿no? Entonces, también menciona de otros mundos, ¿no? A los que se van a llegar, ¿no? Y es producto, inclusive acá indica que darán, he aquí los frutos con que nos alimentamos en otros tiempos. Y Bahá'u'lláh dice, respecto a tu pregunta sobre los mundos de Dios, sabe en verdad que los mundos de Dios son incontables en su número e infinitos en su extensión. Nadie puede contarlos ni comprenderlos salvo Dios. Él es el omnisciente, el omnisapiente, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Tenemos así, digamos, conceptos de vida después de la muerte, por ejemplo, voy a saltarme algunas. Vida después de la muerte, dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. O sea, habla de unas moradas de cuando uno ya muere, ¿no? En este mundo. Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. Y Muhammad dice, los que compran la vida de este mundo a costa de la vida futura no sentirán ningún alivio en el castigo que les espera y no serán socorridos, ¿no? Fíjese ahí, ¿no? Los que compran la vida de este mundo a costa de la vida futura, o sea, de los materialistas, ¿no? Dice, no sentirán ningún alivio en el castigo que les espera y no serán socorridos. Y Bahá'u'lláh menciona, oh esencia del deseo, muchos amaneceres he venido a tu morada desde los reinos del restringido y te he encontrado en el lecho de la comodidad, ocupándote de otros, no de mí. De inmediato, como un rayo del espíritu, he vuelto a los reinos de celestial gloria, sin decirlo a las huestes de santidad en mis retiros en lo alto. Entonces, menciona también que vuelve a los reinos de gloria, o sea, que viene, nos ve, ¿no? Y nos encuentra en el lecho de la comodidad, o sea, descuidados de nuestros deberes y digamos, cuidados espirituales o cumplimientos espirituales, ¿no? Hay un concepto de nube que mucho se habla y se encuentra en los escritos sagrados repetidamente, ¿no? Por ejemplo, dijo Yahvé a Moisés, mira, voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo no me oiga hablar contigo y así te dé crédito para siempre, ¿no? Entonces, habla ahí de una nube que tapa, entonces, que no van a ver que él habla con Dios, pero el que va a decir es Moisés
Y eso le va a dar crédito para siempre a Moisés, ¿no? De que sus enseñanzas vienen de Dios. Y Jesús dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí que la voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. También hay el concepto de nube. Muhammad dice, en sus obras se parecen todavía a las tinieblas extendidas sobre un mar profundo cubierto por las olas tumultuosas. Otras olas se levantan y luego una nube y luego tinieblas amontonadas sobre tinieblas. El hombre extiende su mano y no la ve. Si Dios no da luz al hombre, ¿de dónde la hallará? Entonces también menciona acá el concepto de luz como algo que oculta, ¿no? Y Bahá'u'lláh nos dice, gente preguntaron, ¿por qué dice que viene de Dios si ellos hubiesen comprendido la realidad de Cristo? Hubiesen sabido que su cuerpo humano era una nube que escondía su divinidad. El mundo solo vio su forma humana, por lo que se maravillaba acerca de cómo había podido descender del cielo. Bahá'u'lláh dijo, así como las nubes ocultan al sol y al cielo de nuestra vista, así la humanidad de Cristo ocultó a los seres humanos su verdadero carácter divino. Espero que dirijáis vuestros ojos libres de nubes hacia el sol de la verdad, sin tomar en consideración las cosas terrenales, no sea que vuestros corazones sean atraídos por los vanos y efímeros placeres de este mundo. Dejad que este sol os fortalezca, y así las nubes de los prejuicios no podrán ocultar su luz a vuestros ojos. Entonces el sol aparecerá despejado ante vosotros. Bueno, así hay varios significados, ¿no? Acá hay uno que es el significado de demonio, que también mucho se escucha. En el caso de Moisés dice, porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres, pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes que se uniera a ella como casados. La esclava le decía, eres tú la que mata a tus maridos. Y Jesús, en las enseñanzas, dice, a la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias, se los llevaban y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él caminaba y no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Y Muhammad dice, y Señor, busco refugio cerca de ti contra las sugestiones de los demonios. Entonces, fíjese, en los primeros, cuando se habla de demonio, se habla, pero está relacionado a la conducta de una persona. En el caso de Jesús, cuando se habla de demonios, se habla y está relacionada con enfermedades. Y en el caso de Muhammad, Muhammad pide ayuda a Dios contra las sugestiones, ¿no? Esas ideas que uno llega a tener, que él dice sugestiones de los demonios, ¿no? Esas ideas malas, digamos. Bahá'u'lláh dice, cuando hace 20 siglos apareció Cristo, aunque los judíos esperaban ansiosamente su llegada y rogaban todos los días con lágrimas en los ojos diciendo, oh Dios, apresura la revelación del Mesías. Con todo, cuando el sol de la verdad amaneció, lo negaron y se levantaron contra él con el más grande saña, crucificaron a este divino espíritu, el verbo de Dios, y le llamaron Belcebú, el demonio de lo que relata el Evangelio. Entonces estamos viendo acá que en todos estos conceptos no se está mencionando al demonio como un ente o como una persona, sino está relacionado a conductas, ¿no? Y a conductas y comportamientos. Bueno, voy a poner una más nada más y vamos para poder conversar y para poder, digamos,
para poder ya hablar sobre esto, de hacer ya como una conversación y cada uno podamos, digamos, compartir, ¿no? Miren, obediencia a las enseñanzas divinas. Moisés, en la época de Moisés decía, acontecerás que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, acá está indicando Dios que si siguen sus enseñanzas, esa nación va a ser próspera. Las enseñanzas de Jesús menciona, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habla que las enseñanzas de Dios nos hacen renacer. Muhammad dice en Corán, ¿no? Dice, y obedeced a Alá y obedeced al enviado. O sea, obedecer a Dios y al enviado. En este caso es Muhammad. Si volvéis la espalda, él es responsable de lo que se le ha encargado y vosotros de lo que se os ha encargado. Si obedecéis, seguís la buena dirección. Al enviado no le incumbe más que la transmisión clara. Entonces acá Muhammad está indicando que el deber del mensajero es transmitir lo que Dios le ha enseñado. Y el deber de nosotros es cumplirlo, ¿no? Ellos solamente tienen que transmitir eso claramente. Y luego dice, a quienes de vosotros crean y obren bien, Alá les ha prometido que ha de hacerles sucesores en la tierra, como ya ha habido con sus antecesores. O sea, una vida prolongada. Y Bahá'u'lláh nos dice, en todos los viajes el caminante no ha de desviarse ni un ápice de la ley, pues este es ciertamente el secreto del sendero y el fruto del amor de la verdad. En todas estas etapas debe tomarse el manto de la obediencia a los mandamientos y asir el cordón de huir de todo lo prohibido, para que pueda ser nutrido por la copa de la ley e informado de los misterios. Bueno, amigos, yo voy de acá ya a desharear, nos vamos a ver, porque lo que quería mostrarles es justamente la importancia, ¿no? ¿Cómo desharear? ¿Cómo quito el share? Ahí dice, Ya está. Sí, bueno, lo que quería comentarles es, fíjense ustedes, cómo es cuando cogemos varios libros sagrados y los leemos con sana intención y tomándolos como tales, vamos a encontrar que que esas enseñanzas se van dando de unos a otros y van siendo explicadas de diferentes maneras como para esa época, pero las enseñanzas de Dios siguen siendo las mismas, ¿no? El cumplimiento de las leyes, ¿no? El cumplimiento de la oración, el ayuno, ¿no? Las enseñanzas de Dios, la importancia de la práctica de virtudes y la moral están presentes, ¿no? Y también queda claro cómo es que Dios ha ido educando a la humanidad a través del tiempo, ¿no? Y gracias a ello es que nosotros estamos acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros pensamos la época de uno de los grandes poderosos del mundo, Gengis Khan, por ejemplo. Uno dice, bueno, tenía un tremendo reino, tenía algo muy, muy grande, ¿no? Dominador de toda la parte de Asia, llegaba hasta parte de Europa, ¿no? Por el lado de Hungría y todo. Pero sin embargo, una persona de nosotros, nos paramos en la esquina y tenemos más poder que él. Porque solo con el celular podemos conversar con todo el mundo, ¿no? Cosa que él no lo tenía. Y sin embargo se le considera el ser más poderoso, uno de los más poderosos del mundo.
Él tenía médicos, pero nosotros tenemos una medicina que ha avanzado, que fue impulsada a través de las épocas por los mismos mensajeros de Dios. Uno de ellos, Muhammad. Tenemos seguridad social. Cuando hay personas que están en condición de abandono, los estados se preocupan. Y esas enseñanzas vino desde la época de Cristo, ¿no? Tenemos leyes que nos defienden y leyes a las cuales tratamos siempre de seguir, respetar, y vienen desde la época de Moisés, ¿no? Tenemos amor hacia la familia, amor hacia los hijos, ¿no? Preservación de la vida, y eso está presente desde época inmemorial, que Dios nos enseñó que era malo matar. Entonces, ¿a qué voy? Justamente, digamos, si nosotros vemos, como bien dice Shoghi Effendi, si nosotros vemos los libros sagrados y los vemos con espíritu, digamos, de sinceridad, vamos a ver que hay una relación entre todos ellos y cada uno corresponde a un avance de la humanidad. Todos estos libros, si nosotros los juntamos, ¿no?, van conformando el libro de Dios, porque el libro de Dios no solamente es los escritos de Krishna, lo que ha quedado lo que han escrito de Buda, la Torá, el Evangelio, está también Corán, las enseñanzas de Babli de Bahá'u'lláh. Todas esas son unas sucesiones de libros que todos tienen enseñanzas espirituales y que siguen guiando a la humanidad. Y Bahá'u'lláh nos ha dicho que él no es el último de los mensajeros, sino que van a continuar viniendo más mensajeros. Porque cuando Dios hace la alianza con el hombre, la hizo para siempre. Y esa alianza tiene dos partes. Una, que Dios nos protege y nos enseña, y la otra, que nosotros amamos a Dios y seguimos sus enseñanzas. Mientras se haga esto, la humanidad va a seguir desarrollándose. Entonces, bueno, quisiera ver algún comentario, ¿no? A ver qué les ha parecido, si hay una línea lógica en ello. Ustedes han encontrado, quizás han investigado algo, han visto sus libros. Me gustaría que pudiéramos conversar un poquito. Muchas gracias, Alberto. Excelente exposición. Muchísimas gracias. Y también de paso quería dar bienvenido a nuestra amiga Consuelo y a nuestro amigo Humberto, que entraron cuando estuvimos ya habíamos dado bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos todos. Y Badi también, perdón. Se hizo presente, Badi. ¿Está Badi? Sí, está también, Badi. Estuvo excelente y realmente como tú lo has desarrollado, ¿no?, en la pantalla con cómo sobre cada uno de esos temas en diferentes épocas los diferentes enviados de Dios han hablado y tiene una continuación ese conocimiento, y es importante que uno conozca, ¿no?, todas esas enseñanzas, y vemos que no estamos bajando o retrocediendo, sino la humanidad está yendo bajo un plan divino excelentemente programado hacia una civilización en continuo progreso. Oscar tiene sus manos, por favor, Oscar. Sí, queridos amigos, quería comentar de que la aparición de los educadores divinos, tal como cosa en los textos sagrados de las grandes religiones del mundo, es un acontecimiento crucial que impulsa el avance de la civilización. El estímulo espiritual que han causado de la conversión humana se extiende desde el clan a la tribu, la ciudad-estado y la nación. Y en este tiempo maravilloso que estamos viviendo, con dos luminarias gemelas, el Bab y Bahá'u'lláh, están inaugurando una nueva etapa somos partícipes
de esta inauguración de una nueva etapa de la evolución social. Y esa etapa es la unificación de toda la familia humana y en la de participar. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Mujan también tenía un comentario. Y buenas noches, amigos. Todas estas hermosas presentaciones y que Alberto nos ha explicado sobre temarios compartidos en distintas religiones, el judaísmo, el cristianismo, el islam y la fe Bahá'í, los temarios sobre vida y la muerte, sobre amor a Dios, sobre diferentes temas. Esto muestra que en diferentes épocas los mensajeros se han compartido mismas enseñanzas en diferentes lenguajes. A veces surge pregunta entonces cuál es la importancia de conocer a Baha'u'lláh, porque los demás también han dicho lo mismo. Que veremos que Jesús, Moisés, Muhammad, Bahá'í y Baha'u'lláh tienen mismas expresiones sobre distintos conceptos. A mi entender, la importancia del tema de Baha'u'lláh es, Baha'u'lláh dice, ahora que nuestras enseñanzas provienen de un solo fuente, y ahora que todos hablemos mismos temas de guías de la humanidad en distintas expresiones, entonces nos queda entender que todos provienen de un solo único Dios. Entonces, humanos, seguidores, únanse. Nuestras enseñanzas asemejan. Entonces, la fe Bahá'í invita a la raíz de esta prueba que Alberto nos ha mostrado, los mensajeros de Dios anhelan, expresan mismas enseñanzas en diferentes épocas. Hoy es una prueba que ellos son una sola realidad divina. Entonces, a raíz de esto, Baha'u'lláh invita a la unidad de la humanidad. ¿No? Espero que pude expresarme, ¿no? Es una prueba que el día de hoy, todo lo que creemos, a distintas creencias, es época de la unificación. Que esta presentación de Alberto es otra prueba que la humanidad ya está llegando a la época de la unión. Gracias. Gracias, Mujan. Aquí en el chat, Consuelo ha escrito, los antiguos reyes tenían enormes mecheros. Nosotros con un dedo presionamos un interruptor y encendimos la luz. Bravo. Gracias, Alberto, muy didáctico. Qué lindo. Es Consuelo. cierto, Bien es dicho. cierto, ¿verdad? Muy sabio. Bien dicho, Consuelo. Así es. ¿De dónde Sí, sabe? algo que también estaba pensando, por ejemplo, ustedes recuerdan cuando hubo el Mundial de Rusia y, digamos, los estadios quedaban sucios y donde estaban los japoneses comenzaron a limpiar, ¿no? Sí. Y todos comenzaron a alabar la buena actitud de los japoneses de limpiar y comenzaron a copiar lo mismo también otras nacionalidades, ¿no? Y si, bueno, y si vemos, digamos, las raíces que tiene Japón, tiene raíces religiosas que tienen que ver con el budismo y el shintoísmo, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo es que personas que son, digamos, o que tienen un raigambre budista en esa zona, digamos, tienen esas cualidades de pensar en los demás y poder hacer? Si nos vamos a la India, vamos a tocarnos con lo mismo en las variantes de la religión hindú, también de esa preocupación, pues, el cuidado de cada uno de nosotros. Lo mismo si viene alguien de Medio Oriente, vamos a ver que los árabes son personas muy buenas, muy tratables y muy cuidadosas y muy honestas, ¿no? Vemos también en la parte cristiana en Occidente, también vemos cómo es la preocupación por los demás. Entonces, como que Dios nos ha ido preparando, nos ha buscado las formas de educarnos de diversas maneras a través del tiempo para la actualidad, en la cual nos estamos encontrando. Y nos estamos encontrando de una manera que podemos apreciar las bondades y las cosas buenas que trae cada uno, porque entre todos vamos a conformar una nueva realidad, ¿no? Que va a ser la realidad mundial. Eso es algo muy hermoso, siempre me pareció hermoso. Gracias, gracias, Alberto. Tenemos 10 minutos exactamente para ser 9:30 y terminar la reunión. Cualquier comentario, pregunta, inquietudes, están muy A bienvenidos. Nancy la veo pensativa, no sé, me gustaría Sí, saber está por qué ahí. piensa. A ver, Nancita.
Sí, la verdad son temas tan profundos, ¿no? Que para mí de verdad que son como un cuadro comparativo de diferentes, eh, como decir, diferentes, no religiones, pero épocas. Entonces, Épocas. es muy interesante realmente para mí, me agrada bastante, me gusta. Y estoy aprendiendo, la verdad. Hay cosas que Perfecto. desconocía totalmente y me gustan. Lo voy a leer. Le tomo fotos. Ah, está bien. Sí, Y, sí. y eso nos ayuda, Nancy, y si vemos de esta perspectiva, todos los humanos, a los otros hermanos que son humanos también, de cualquier lugar del mundo que sean, nos ayuda a vernos como hermanos, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces ya no veo al hindú como un hindú, ¿no? O al chino o al africano, no, todos somos lo mismo, de diferentes culturas, ¿no? Pero somos iguales, ¿no? Y eso es lo bonito, somos una sola familia. Sí, Muy sí, bien, perfecto. esa es es verdad. Y como que al final todos buscamos la verdad, ¿no? En todos los siglos, de los siglos antes, buscamos a Dios, al Creador, terminamos siendo, como tú dices, eh, como humanos, terminamos siendo iguales, buscando lo mismo, queriendo lo mismo. Gracias, Nancita. Gracias. Consuelo tiene también su mano. Por favor, Consuelo. Gracias, César. Me trae al recuerdo el tema que analizamos en la última reunión de comunidades el domingo pasado, en que se decía cuál era la fuente de la civilización. Lo que ha expuesto Alberto ahora nos hace ver que la fuente verdadera de la civilización han sido las religiones. Todas las manifestaciones de Dios expusieron principios, llamaron a la humanidad a virtudes que han impulsado la verdadera civilización. En este tiempo en que nosotros vemos que esas virtudes están tan carentes, entonces sentimos su ausencia, como siempre, ¿no? Cuando algo nos falta, entonces sentimos su ausencia. Este es el tiempo en el que no se aprecia, no vemos las virtudes en nuestra sociedad, especialmente en nuestros líderes, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que quienes impulsaron las virtudes fueron todas las manifestaciones, una a una, que fue mencionando Alberto ahora de manera tan didáctica, ¿no? Muchas gracias, Consuelo. Es cierto. Ellos fundaron las bases de esas civilizaciones que ahora nosotros pensamos que nosotros por suerte o por nuestra inteligencia lo hemos creado, pero realmente está basado en las enseñanzas divinas que han traído los enviados de Dios en diferentes épocas, ¿no? Y diferentes partes de la humanidad. Es cierto. Bien, tenemos 5 minutos más. 5 minutitos. María, por favor. Sí, a mí me parece que en este mundo, o sea, siempre el hombre ha sido espiritual, ¿no? Pero con el desarrollo material, o sea, más vivimos para el mundo y nos hemos alejado de la espiritualidad. Entonces, pero el mundo necesita de la espiritualidad. Antes se tenía una creencia primitiva del sol, la luna, las estrellas, etc. O sea, por ejemplo, los ídolos que adoraban los pueblos donde vivía Abraham, ¿no? Y que él les enseñó que había un solo Dios, ¿no? Y también se comenta en muchos momentos, se escucha esa historia que Abraham dejó a un solo Dios que se le llamó Alá, ¿no? Entonces, pero ya con la evolución del hombre, si nosotros carecemos de esa espiritualidad, ¿qué nos va a hacer diferente a los demás?
a los que trabajan. Por ejemplo, los animales tienen instinto, ¿no? Los vegetales no sienten, pero siguen, digamos, el curso del ambiente, de la naturaleza. Y nosotros los humanos, así como si nosotros seguimos a los humanos, es lo que ha ocasionado el deterioro de la religión. Porque si nos ponemos, o sea, realmente el Islam, la organización del Islam, o sea, cómo fue organizada, digamos, en sí la administración, tenía sentido, pero también se volvieron muy, con el tema de los califatos, los imanes, y se dividieron, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, el cristianismo, yo recién me he enterado, por ejemplo, Pedro nunca llegó a Roma, porque Roma se unió al cristianismo casi 3 siglos después o 4 siglos después. Entonces, la única, digamos, para estos momentos, si una persona necesita ser religioso, ser espiritual, es más allá de Chopra o las otras filosofías que hay, es la fe Bahá'í. ¿Por qué? Porque es de Dios. Y todos nosotros queremos servir a Dios. La única diferencia que yo no estaba muy convencida, pero ya me convencí, es el servicio. Que no es que yo crea en Bahá'u'lláh y siga y diga, sí, soy bien bonita, hago mi oración y punto. No, porque tenemos que enseñarla, no guardarla para nosotros. Entonces, porque ha evolucionado, porque si yo quiero, digo, no, sí, todo cocina igual, la leña cocina, pero si tengo a mi disposición, pues, una tecnología, me voy a lo más adelantado, ¿no? Y que está probado de que definitivamente Bahá'u'lláh es el mensajero de Dios para estos días, porque de lo contrario lo hubieran, o sea, Dios no va a hacer lo mismo 2 veces, o sea, recurrir al sacrificio, al martirio, porque qué tal si, o sea, no lo iban a matar. Con lo crueles que son tus parientes, los iraníes, imagínate, no lo tocaron, ¿no? Más allá de lo que fue el Siachal. Entonces, nosotros necesitamos, realmente la humanidad necesita abrir sus ojos y al menos escuchar a Bahá'u'lláh, sus escritos. Gracias. En cada época es así, tenemos que estar atentos. Quien dice que es de parte de Dios, estudiar, investigar su mensaje y seguir, ¿no? Obedecer y seguir sus mandatos. Alberto, por favor, último. Sí, una manera de verlo, pero un poco al revés. Pongamos de que existe la posibilidad de viajar en el tiempo. Actualmente yo soy Bahá'í, pero ¿qué pasa si llego a la época de Jesús? ¿Qué cosa me corresponde ser? ¿Me corresponde ser Bahá'í en época de Jesús? No, me corresponde ser cristiano. Si viajo a la época de Buda, ¿me corresponde ser Budista. judío o musulmán? No, me corresponde ser budista, porque en ese momento Dios está entregando esa enseñanza a la humanidad y es lo que la humanidad necesita. Entonces, en esta época, la enseñanza que la humanidad necesita es justamente la que ha traído Bab y Bahá'u'lláh. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué podemos darnos cuenta qué es lo que necesita la humanidad? Porque dentro de todos los mensajeros, Bahá'u'lláh menciona principios que van hacia la unidad de la humanidad, ¿no? Conformar una sola unidad, menciona una sola estructura de leyes, un solo idioma, ¿no? Un solo sistema educativo para toda la humanidad. Dejar de lado los prejuicios, que son los que alejan a la humanidad. La igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, hay una serie de principios que Bahá'u'lláh ha dejado, que la única época en la que se puede aplicar es ahora, porque hace 100 años, 200, 300, 600, 1000 años atrás, lo que él le indica no era aplicable.
pero sin embargo estamos viendo que la humanidad está dando eso. Por ejemplo, tenemos instituciones mundiales como Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Imagínense que hubiera sido esta pandemia sin la Organización Mundial de la Salud. Estuviéramos totalmente desconectados todos los países y cada uno haciendo lo suyo, sin ayuda, ¿no? Pero la Organización Mundial ha podido coordinar eso. Y hubiéramos estado peor. No es perfecta esa organización actualmente, pero a futuro va a mejorar. Va a haber otra organización que se va a hacer muy superior a eso. Como la educación, ahora uno puede irse de un país a otro y seguir educándose, ¿no? La educación comienza a ser cada vez más universal a nivel mundial. Entonces, todas esas cosas que ha dejado Bahá'u'lláh son aplicables a esta época. No hay otra época anterior a la que hubiera sido aplicable. Y todos ellos están con la finalidad de poder servir a la humanidad y unirla, ¿no? ¿Qué consecuencia va a traer para la humanidad? Que todos nos reconozcamos como hermanos, nos respetemos, formamos parte de una sola familia y que en la tierra logremos superar las guerras. Porque eso es una de las grandes finalidades que Dios ha prometido al ser humano, terminar las guerras. Muchas gracias, Alberto. Y realmente, como tú dices, todas las aflicciones y dolores de la humanidad actualmente, cuando uno lo medita, es por ausencia de esas enseñanzas y por ausencia de esa unidad de la humanidad. Si éramos unidos a nivel mundial, incluso esa pandemia podía acabarse en una semana, porque todos ponían de acuerdo y todos hacían lo mismo, ¿no? Muchas gracias, Alberto, por excelente tema. Esperamos próxima semana también, ¿no? Tengamos un expositor que nos trae un tema así valioso, seguramente. Pero antes de eso, yo justo estaba mirando compartir una cita para terminar. Es una partecita de una cita de Bahá'u'lláh que dice: el hombre es en realidad un ser espiritual. Y solamente cuando vive en el espíritu es verdaderamente feliz. Entonces, si nosotros queremos ser felices, debemos recordar nuestra realidad espiritual y tratar de actuar de acuerdo de esa realidad. Eso es algo que muchas veces uno se olvida porque la vida material nos absorbe, porque el ritmo de la vida nos hace olvidar, y es bueno volver a recordar que somos seres espirituales y estamos aquí para cumplir una misión especial, cada uno de nosotros. Dejar huellas y, claro, y contribuir al mejoramiento del mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si alguien desea hacer una oración para terminar y alguien desea también ofrecer para una charla de próxima semana. Siempre están muy bienvenidos. Pues si desean abrir sus micrófonos, podemos aplaudir para Alberto. Gracias, Alberto. No. Muy buena tu charla. Muy bien, Alberto, muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién desea hacer una oración? Yo. Sí, por favor. Ok. Oh Señor perdonador, tú eres el refugio de todos estos siervos tuyos. Tú conoces los secretos y estás informado de todas las cosas. Todos somos débiles y tú eres el fuerte, el omnipotente. Todos somos pecadores y tú eres el perdonador de los pecados, el misericordioso, el compasivo. Oh Señor, no consideres nuestras faltas. Trátanos de acuerdo con tu gracia y generosidad. Nuestras faltas son muchas, pero el océano de tu perdón es ilimitado. Nuestra debilidad es muy grande, pero las pruebas de tu ayuda y auxilio son evidentes. Así pues, confírmanos y fortalécenos. Permítenos hacer lo que sea digno de tu sagrado umbral. Ilumina los corazones. Otórganos ojos perceptivos y oídos atentos. Resucita a los muertos y sana a los enfermos. Confiere abundancia a los pobres
y paz y seguridad a los temerosos. Acéptanos en tu reino e ilumínanos con la luz de la guía. Tú eres el poderoso y el omnipotente. Tú eres el generoso, tú eres el clemente, tú eres el bondadoso. Abdul-Bahá. Muchas gracias, María. Escogiste una hermosa oración. Muy bella. Muy oportuno. Asam, Sí. yo no te he enseñado esta foto. Yo no sé si es una foto de una foto. No, es una herencia de mi mamá Jane. Ah, ok. Pero es foto. Ah, ok. Sí, Es sí. fotografía. Linda. Sí, bien antigua. Sí, Qué hermoso. lo que qué está lindo. parando atrás Bien. son los familiares del señor Hans. Ah, bonita. Sí, lo que están de pie atrás. Hay uno que es padre del señor Hamza que acompañó a Abdul-Bahá ese día. Abdul-Bahá en viaje de Europa. ¡Wow! Sí, uno de ellos se acerca más, lo que están de pie. Sí, sino que yo decía, pero esto me lo... la señora Jane me lo regaló. Mi mamá bien. griega. Qué gusto, María. Así le sacaba Buena ceros a mamá. Ya, muy buena herencia, excelente. Muy bien, si tienen sugerencias de temas o alguien desea ofrecerse para compartir un tema próxima semana, estaría ayudando mucho. Si no, durante la semana también pueden escribirnos. Ramín, que estuvo ahí tan calladito, de repente, o Mónica, Con cara de Ramín. o Badío, Consuelo, quienes desean compartir un tema, Humberto. Estamos aquí escuchando, gracias. Bienvenido, Ramín, un gusto de ver tu foto. Gracias, gracias. Oh, qué lindo ver tu foto. Muy bien, un abrazo para Ahí está. ustedes, ahí está. Qué lindo, qué lindo. Un gusto. Gracias. Muy bien, entonces, sí, ya aquí le damos a terminar la reunión. Fue un gusto de Gracias, verlo. Alberto, realmente. Nos vemos próxima semana. Gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Alberto. Buenas noches. Gracias. 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 Alaba, papá. Gracias. Alaba. Alaba.